tardes a todos. Centro Universitario Oriente de México les da la más cordial bienvenida a esta tarde. El día de hoy la conferencia se llama Los elementos esenciales en el medio ambiente, impartido por la licenciada Alejandra Abarca Mejía. Maestra, muchas gracias por aceptar la invitación por esta conferencia. Muchas gracias e iniciamos. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a esta plática sobre los elementos esenciales del medio ambiente. Sí, les agradezco mucho. Soy la licenciada Alejandra Abarca Mejía, la licenciada Marisol ya me hizo el favor de presentarme. Aquí la finalidad de esta plática es precisamente transmitir algunas nociones sobre lo que es el medio ambiente. Algunas, porque la verdad es que la información sobre el medio ambiente es muy vasta. Inclusive hay muchos enfoques por los que uno puede empezar a impartir esta plática sobre el medio ambiente. Y bueno, yo elegí uno que considero que nos puede atañer a nosotros en lo individual como personas comprometidas precisamente con el medio ambiente. Y esa es otra finalidad también, poder transmitir esta correlación que tenemos con el medio ambiente, que es muy importante, y que nos involucremos un poco también en el cuidado que se requiere para poder tener un mundo mucho mejor, ya que estos elementos esenciales del medio ambiente lo necesitamos para tener vida en este planeta. Y vamos entonces a dar un enfoque aquí desde un aspecto más sencillo. No nos vamos a meter al aspecto jurídico en sí mismo, porque es muy amplio sobre lo que es el medio ambiente. Día a día se han ido creando más leyes, se ha procurado regular más, porque la verdad es que se requiere una regulación inclusive mucho más estricta para proteger estos elementos que necesitamos para la vida. Entonces, elegí desde un enfoque de ver precisamente el entorno, la definición de lo que es el medio ambiente, y aquí tenemos precisamente una definición de lo que es el medio ambiente. Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados. Su entorno condiciona la forma de vida en la sociedad. En relación, ahorita vamos a explicar estos puntos, con sus valores naturales, culturales y sociales. Y su conservación es indispensable para el sostenimiento de las generaciones actuales y futuras. Aquí hay elementos que el hombre ha creado y que también ha buscado adaptar al medio ambiente, como por ejemplo pueden ser las presas, la siembra de los canales para llevar agua a algún lugar. Hay muchos elementos que son artificiales, por eso nos habla aquí de un sistema de elementos artificiales y también naturales. Los naturales son primigenios, están ahí en la tierra y se han ido creando con el transcurso de los años. ¿Están interrelacionados? Sí, porque los artificiales forman parte y tienen que buscar también acondicionarse con los elementos naturales. ¿Su entorno condiciona la forma de vida en la sociedad? Sí, también. La geografía humana, por ejemplo, que es una disciplina que se encarga de ver qué tanto influye la geografía en el planeta con los que son las actividades del hombre. Y precisamente a eso se refiere, que el medio ambiente tiene relación con los valores naturales, culturales y sociales. No es lo mismo estar en una zona, por ejemplo, árida, en una zona selvática, en una zona boscosa, como tampoco lo mismo estar en una zona rural, en una zona urbana. Aquí en este caso, estos son precisamente los valores que están involucrados con el medio ambiente. Aquí les pongo yo, en este caso, por zonas geográficas, cuáles son los medios ambientes. Le quitamos esta. Ven aquí este recuadro para que se pueda ver la otra zona, por favor. ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos ver, por ejemplo, las zonas geográficas. Hay una clasificación mucho más extensa, pero como que son subzonas. Pero las principales zonas que tenemos en el planeta Tierra son las zonas desérticas, las zonas boscosas, las zonas selváticas y las zonas polares y subpolares. Precisamente este acondicionamiento de que habla esta definición tiene que ver con eso. Cuando la gente le toca nacer y vivir en estas zonas, por ejemplo, desérticas, pues aquí la vida tiene otra forma de transcurrir, ¿sí? Las actividades del hombre varían, la fauna varía, lo que es la flora también varía, y encontramos aquí por lo general en las zonas desérticas plantas que tienen
espinas, que tienen pinchos, que son los picos en que terminan estas plantas, que son bombas, como vemos aquí, por ejemplo, en la biznaga. Es precisamente, es increíble que las plantas también busquen adaptarse a las zonas en que están generándose. Y uno podría pensar que nada más los seres humanos o las especies animales buscan cómo adaptarse. También las plantas, es algo increíble. Y precisamente estas hojas carnosas, estos cactus que vemos en las zonas que son áridas y desérticas, lo que hacen es que en su interior sí van a conservar todo el agua que se requiere provisionar, porque cuando no hay lluvia requieren sobrevivir. Entonces son zonas que tienen escasas lluvias y alcanzan inclusive unas temperaturas de 50 grados centígrados. Son calores muy extremos que uno que no vive en este tipo de condiciones extremosas se le hace muy difícil imaginarse en estos lugares. La fauna aquí en este caso, por ejemplo, tenemos las víboras que son de sangre fría y que inclusive se pueden enterrar en la arena, como algunas otras especies pequeñas que son arañas, que son escarabajos, pequeños roedores. Los correcaminos, por ejemplo, son animales que pueden soportar ese tipo de climas. En cuanto a los animales ya más grandes, tenemos aquí, por ejemplo, a los camellos. Los camellos que pueden ser dromedarios de una sola joroba o bien bactrianos que tienen dos jorobas. En estas jorobas es donde van a almacenar el agua y capas muy gruesas de grasa para poder soportar estos traslados que hacen que se desplazan sobre el desierto. Como vemos aquí, entonces, esta zona geográfica es lo que se llama como zona inhóspita, porque es difícil que se puedan establecer aquí en estas zonas grupos sociales, grupos humanos, porque es una vida muy difícil. En México tenemos, por ejemplo, aquí la selva que está, la zona desértica que está en el norte, que es en Sonora, por ejemplo, y en Coahuila también, y incluso en Coahuila está un oasis en Cuatro Ciénegas, por ejemplo, el Valle de Cuatro Ciénegas. En la zona también muy extensa que abarca inclusive varios países, es precisamente el desierto del Sahara. Son de los desiertos más grandes que hay también en el mundo. Vamos a ver ahora la zona que es la zona de los bosques, la zona boscosa. Aquí sí la naturaleza y la fauna es más pródiga, ¿sí? Aquí encontramos infinidad de especies de árboles. Por ejemplo, puede haber abedules, puede haber castaños, pinos, diferentes tipos de árboles y también más vegetación. Y tenemos aquí una zona que es muy característica con los bosques. Puede haber bosques inclusive en zonas polares y puede haber también bosques cercanos a las zonas selváticas. Por eso en los bosques se presentan diferentes tipos de climas, desde los templados, húmedos, fríos o calores que también son más extremosos. También en este caso la fauna es mucho más vasta y podemos encontrar aquí ardillas, coyotes, águilas reales, osos, inclusive hasta monos. Es una zona que produce afortunadamente también humedad y por lo tanto también genera lluvia. En la otra zona que encontramos aquí, que son las selvas, por ejemplo, aquí en este caso, sí, son zonas que tienen una geografía mucho más densa, las hojas son muy extensas, sí encontramos por lo general aquí esteros, arroyuelos, zonas fangosas, lianas, hojas muy extensas y árboles muy altos. En esta zona sí la naturaleza es muy pródiga. Inclusive hay especies tanto de la fauna como de la flora que todavía inclusive no se han ni siquiera clasificado de la cantidad tan grande que hay de especies de animales y de plantas. Pero encontramos también aquí las guacamayas, algunos felinos, los monos, en la selva, por ejemplo, de Guatemala, el quetzal. Aquí tenemos también en México la selva lacandona y en Sudamérica, porque en toda Latinoamérica encontramos varias zonas que son también selváticas. Cuando son así tan densas se les conoce como junglas. Y les decía que aparte de la selva lacandona, también en Guatemala hay selva, y una de las zonas selváticas más grandes que hay en el mundo es precisamente la selva del Amazonas, ¿sí? Y otra que está también muy grande, que es en el Congo. Estas selvas, desgraciadamente, han ido disminuyendo con el paso de los años por las acciones del hombre.
infortunadamente de tener hacia 1999, por ejemplo, un 14% de la zona geográfica selvática en el planeta Tierra, en la actualidad se ha reducido a un 6%, lo cual es lamentable porque estas zonas selváticas están consideradas como los pulmones del mundo, muy necesarios precisamente para proporcionar oxígeno al planeta Tierra. Entonces, aquí es lamentable que se haya reducido a menos de la mitad estas zonas selváticas. Por último, tenemos las zonas polares y subpolares. Hablamos de polares cuando son casquetes que están independientes de la superficie terrestre, y de subpolares porque sí están conectadas con la superficie terrestre, por ejemplo, como en la Patagonia. Aquí tenemos el Ártida, que está en el casquete norte, y la Antártida en el casquete sur. Aunque parezca mentira, también hay zonas con plantas, zonas muy pequeñas, las tundras, por ejemplo, algunos bosques también, como en Canadá, que también existen aquí en estas zonas. Pero es una zona también considerada inhóspita. Es muy difícil en estas zonas también que haya grupos muy grandes, grupos sociales, colonias muy grandes, etcétera, porque es una zona muy difícil de vivir. Y aún así, tenemos una fauna también muy rica. Aquí encontramos, por ejemplo, los osos polares, los lobos, estos perros que también de caza y que la naturaleza también los ha ido adaptando, tienen un gran pelaje para protegerse. Aquí sí, de unas temperaturas muy bajas, que llegan a alcanzar, al contrario que los desiertos, un 50% bajo cero de grados centígrados. Entonces, imagínense, estos animales que se encuentran en estas zonas tienen grandes cantidades de grasa para poder estar calientitos y poder sobrevivir a estas temperaturas. También hay zonas en que se encuentran ballenas, por ejemplo, los pingüinos, y han llegado también a estas zonas inclusive a depredar esos elementos que son elementales. Después de ver estas zonas geográficas y que son muy importantes en el planeta Tierra, vamos a ver ahorita entonces los elementos que son esenciales. Y encontramos aquí como un primer elemento el agua. El agua es un elemento esencial para la vida humana. Vamos a ver ahorita que no vamos a saber cuál es el más esencial uno que otro porque se complementan. Es un recurso necesario para hidratarnos, para la higiene, en este caso personal, de la ropa, de la casa, etcétera. Y también es un elemento que se requiere para muchos procesos productivos. Por eso es que se considera aquí el agua como algo elemental. El suelo es otro elemento natural muy importante. Aquí es el asiento de las principales formas de vida, la orgánica, la inorgánica, como las rocas, por ejemplo, las piedras preciosas, etcétera, y donde el hombre, la fauna, la flora se van a sentar ahí. También es donde se producen los alimentos y que son elementales para también la sobrevivencia humana. Tenemos el aire. No sabemos entonces cuál, algunos consideran que el aire es esencial porque es ahí donde recogemos el oxígeno, pero realmente yo considero que entre todos se complementan. Aquí es esencial, dijimos, el oxígeno para la respiración, pero también es un elemento que llega a sedimentar en la tierra algunas semillas, por ejemplo, y que también las desplaza para que crezca mucho más la vegetación. Es un factor que conjuntamente con los rayos solares auxilian este fenómeno de la fotosíntesis para que se aproveche mucho mejor en todo lo que es la generación de nuevas plantas. Toda la vida los grupos humanos, desde el hombre más primitivo, han hecho uso de los recursos naturales. Sí, los primeros hombres, los más primitivos, antes de conocer precisamente lo que era la siembra, lo que era conseguir los frutos de la tierra, sembrándolos, era recolector de frutos. Y también cazaba animales, en este caso no solamente para la carne, sino también para poderse cubrir con las pieles de sus animales, y también se dedicaba a la pesca. Cuando el hombre ya descubre lo que es precisamente el poder sembrar y obtener frutos de la tierra, se hace sedentario, y ya entonces empieza a dividir sus actividades, ¿sí? Como vamos a hacer una zona de pesca, una zona de sembradío, una zona de molienda, pero ya tiene más noción de lo que es precisamente obtener de la tierra los frutos y sembrar. Ese es un paso importantísimo en lo que es la humanidad. Esta base de la economía y de la vida humana
vamos a ver la que todavía la encontramos durante muchas culturas y también durante muchísimos años hasta la Edad Media, en donde ya la economía no solamente pasa a ser, ¿sí?, una necesidad como subsistencia por la alimentación, pasa a ser también un recurso que tiene ya un enfoque más económico, lo que la tierra da, lo que se puede vender, lo que se puede intercambiar. Y entonces aquí en este caso encontramos aquí todavía en la Edad Media la servidumbre, donde la gente trabajaba para los señores feudales y producían para él y se quedaban con una pequeña parte. Estas zonas todavía le van a dedicar gran tiempo a lo que es precisamente sembrar el ganado, porque para ellos va a ser la base precisamente económica. La agricultura y la ganadería van a ser la principal base económica de las sociedades hasta, digamos, la Edad Media. Después ya viene la etapa del maquinismo, empieza a haber ya máquinas de vapor, fábricas, grandes fábricas, y vamos a empezar a ver que ya se empieza a contaminar el medio ambiente, ¿sí? Pero no se tomaba mucho en cuenta porque no se consideraba que esto fuera a dañar precisamente la geografía y el entorno geográfico de nuestro planeta. Se pensaba que el agua, por ejemplo, pues era un recurso renovable que nunca se iba a acabar, y entonces nunca se tomó en consideración ni se pensó tampoco en poner medidas para proteger el agua, el aire, la tierra, y aquí fue un despunte a una vida ya más maquinizada, ¿no? Y empieza a haber fábricas e industrias con muchísima gente, y en este caso también empieza a haber un gran desplazamiento hacia las zonas ya urbanas, fenómeno que va acompañado precisamente con esta etapa de la maquinación. Entonces empieza a haber ya un éxodo del campo a la ciudad, buscando precisamente siempre el hombre tener un mejor ingreso, un mejor medio de vivir. Y la gente empieza a acumularse y empieza a existir también este fenómeno de urbanización, que va a ser muy importante también para tener en cuenta las causas también de esta degradación de los recursos humanos. En el caso, por ejemplo, de la actualidad, encontramos que también hay un éxodo, pero aquí de las zonas rurales a las zonas urbanas. Todavía en las zonas rurales encontramos la naturaleza más viva, sí, todavía más protegida, pero en las zonas urbanas ya encontramos aquí el fenómeno de la contaminación. Y yo considero, y ustedes también seguro que tienen una idea, de que no podemos vivir ahorita en la actualidad sin el transporte público, sin los vehículos. Nos hemos creado tantos satisfactores que es imposible pensar que podamos vivir sin este tipo de satisfactores que tenemos en la actualidad, porque no podríamos estar sin los camiones de basura, sin un transporte público. Afortunadamente se han ido tomando medidas para transformar el transporte público, porque de alguna forma llegamos a ver a algunos de nosotros, por ejemplo, toda la contaminación que generaban el transporte público anterior, camiones que tenían aquí humo negro, que nosotros nos íbamos ahogando precisamente en este smog, y precisamente esa es una de las causas que más ha contaminado en este caso el aire, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver entonces aquí la degradación de estos recursos naturales. Tenemos aquí en estas gráficas las causas por las cuales también el agua se ha ido degradando. En este caso, el vertimiento de desechos tóxicos genera que el agua sea pesada y sea contaminada. Entonces, esta agua es muy difícil que se pueda aprovechar, y si esto se hiciera a pequeña escala, quizás podríamos aguantar, ¿sí? Y que se regenerara el agua, que se recuperara. El problema con la contaminación actual es la cantidad de desechos que existen todos los días. El vertimiento de sustancias químicas en el agua, que en forma exorbitante se hace en todo el mundo. Ese es el problema, porque siempre ha habido, por ejemplo, cría de ganado, pero ahora es exagerada, ¿sí? La cría de ganado, porque pues la demanda de carne es mucho. Pues igual pasa con la degradación del agua. Lo que se desecha en los mares ya es en cantidades mucho mayores. Por ejemplo, los petróleos, las grasas pesadas. Aquí tenemos imágenes de cómo quedan los animales precisamente en estas zonas
donde hay este tipo de vertimientos de gasolina, de petróleo y también la basura. Tenemos por otro lado también que llega mucha basura al mar, inclusive hay barcos que van a arrojar las basuras a las aguas internacionales porque se piensa que no son de nadie, cuando son de todo el planeta. Y hay fotografías y videos inclusive de islas de basura. Tienen un tamaño inmenso y son islas de pura basura. Entonces, llega un momento en que la Tierra ya no aguanta todo este desecho que tiene que soportar que se arroje en el agua. El agua es algo tan importante que se le llama el oro azul. No sé por qué oro, porque el oro nada más tiene un valor significativo realmente. El agua sí se puede considerar como algo muy preciado, ¿sí? Como dijimos anteriormente, en algunos usos desempeña múltiples usos, ¿sí? Aquí en este caso para sembrar, para regar las cosechas, para los fines industriales, para los fines domésticos, etcétera. Y también tiene una función que estabiliza la tierra. Esta humedad, estas lluvias sirven muchísimo para humedecer el suelo y la tierra, e inclusive puede evitar que haya más terremotos, porque se humedece mucho más la tierra cuando hay grandes aguaceros. Tenemos que a veces agradecer que existan estos aguaceros que también limpian la atmósfera de partículas contaminantes. Es un disolvente universal por excelencia porque se requiere agua para polarizar muchísimas sustancias que necesitan precisamente este elemento, y también el agua hace que se absorban mucho mejor los nutrientes para todas las plantas. Aquí tenemos uno de los primeros fenómenos que también se ha dado. Yo puse una fotografía de África, un lugar en donde ya hay zonas en que no tienen agua. Hay poblaciones que inclusive hacen grandes migraciones para ir a zonas en donde puedan encontrar agua. Aquí el aumento del consumo de agua dulce, que realmente no existe en todos los lugares del planeta. El agua dulce se encuentra más, por ejemplo, en los cascos polares. Entonces aquí es muy poco el agua dulce. De un 100% podemos decir que un 97.5 es agua salada y solamente un 2% es agua dulce, para que vean aquí la dimensión de lo que es nada más el agua que puede usarse con fines potables. Lo demás es agua salinizada, salina de sal. Aquí en las últimas décadas, aquí esta gravedad sobre el problema ha aumentado, ¿sí? Porque la verdad, el agua que tenemos, el agua dulce, no alcanza para abastecer a toda la población mundial. Y si tomamos en cuenta que tampoco hay equidad en la distribución del agua, pues vamos a encontrar muchas poblaciones que carecen en forma muy grave de este elemento natural esencial para la vida. Inclusive aquí yo les ponía que hay un informe de la ONU de que hacia el 2050, y algunos autores dicen inclusive que el 2040, va a haber una escasez de agua tremenda que va a afectar a más de 5 mil millones de personas. Desgraciadamente, en los mapas que yo estuve viendo de la perspectiva sobre el agua, pues México aparece dentro de esos países que se va a ver afectado, y por ello es algo urgente que los gobiernos tomen muchas medidas que sean mucho más eficaces para evitar este consumo desproporcionado, esta explotación del agua que a veces no se respeta, ¿sí? Los motivos principales para esta escasez del agua es el cambio climático, el aumento de la demanda del agua, porque además la población ha aumentado en forma increíble y lógicamente que la demanda también ha crecido para poder tener un satisfactor del agua. Esos son algunos factores. En México tuvimos aquí, por ejemplo, escasez del agua a partir de 2016. Algunos se acordarán precisamente de que aquí en la Ciudad de México teníamos que estar contratando pipas para que surtieran las cisternas o los tinacos, y que primero dijeron que una semana, luego dijeron que a 2 semanas, y aquí en este caso vamos a ver ahorita las E's de la ecología. Una de ellas es la reclamación, que muchos grupos sociales y vecinos se pusieran a reclamar que lleguen las llaves del agua esenciales para que llegara el agua a todas las casas. Surtió efecto, porque cerraron algunas vías importantes, por lo menos en esta zona donde yo vivo, y eso sirvió, y
y tuvo efectos positivos porque nos empezaron a proporcionar agua, porque ya llevábamos aquí como un mes y las pipas seguían ganando y ganando dinero porque algunas sí cobraban bastante caro por surtir el agua. Tenemos aquí, les puse algunas causas de esta escasez del agua, la destrucción de fuentes naturales del agua. En México se han destruido cerca de 40 cuencas esenciales del agua, la mayor demanda de este elemento, los patrones tan malos de consumo del agua, el cambio climático, la mala distribución que existe, algunos la derrochan y con la manguera están regando su entrada principal, gastando hasta ahí 100, 200 litros de agua nada más para limpiar la entrada de su casa, por ejemplo, ¿no? La contaminación del agua que no permite que se vuelva de nuevo a ser potable, la extracción insostenible del agua, porque precisamente se requiere para muchas mineras, para sacar gases del subsuelo y necesitan miles de litros de agua para poder extraer esto. Y la urbanización masiva que demanda cada día más este elemento esencial. El suelo. El otro elemento esencial que tenemos aquí es el suelo y su degradación es un fenómeno, como se señala aquí, que genera que el suelo pierda algunas de sus propiedades más importantes, ¿sí? Todo lo que es su sustratum, lo que está abajo del suelo se va perdiendo porque se va secando aquí por los incendios, por la contaminación, por la tala, por la mala gestión de los territorios. Vemos aquí en una de las imágenes cómo va quedando aquí, en este caso, el suelo, cómo estaba antes, cómo estamos ahora llenas de basura, y lo que nos espera si no se protege, en este caso, este elemento tan indispensable en el planeta Tierra. Las formas de degradación del suelo es precisamente por su erosión. En este caso, es una forma, digamos, natural, que el aire ¿sí? llegue a erosionar el suelo, pero también la falta de agua genera que se erosione el suelo. Por la salinización que de la explotación en todas las costas, el agua salada se filtra a través de elementos porosos y hace que las zonas sean saladas y ya se empiezan a convertir en zonas áridas. Las grandes sequías también por la falta de agua, en zonas en que no hay mucha escasez de ella y por la contaminación. Las causas también que encontramos aquí es por el vertimiento de residuos, cuyos componentes destruyen precisamente el suelo. La tala excesiva, el monocultivo sin rotación, los incendios, el sobrepastoreo, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la gestión del territorio. Efectivamente, aquí en México se ha hecho una iniciativa para que se prohíbe el glifosato, porque es un veneno muy potente que se usa para evitar las plagas, pero también está envenenando no solamente la tierra, también el aire. Entonces hay una iniciativa para sustituir este glifosato que es tan venenoso para que deje de estar destruyendo el medio ambiente. Y medidas como esas son las que hacen falta, que se legisle mejor para que pueda evitarse consecuencias más desastrosas en la tierra. La gestión territorial. Muchas veces se han permitido que se construya en zonas que no tienen, en este caso, el territorio o el suelo indicado para construir, en zonas, por ejemplo, salitrosas, o bien que quieran usarse en zonas que son de reserva, donde no se debe de construir. Esta gestión del territorio tendría que tener una mejor legislación y regulación, y también expertos que se ocuparan de gestionar aquí cómo se va a hacer un asentamiento humano, en qué zonas sí, en qué zonas no. Se supone que en la Ciudad de México se prohibió que se hicieran ya unidades habitacionales muy grandes, o de pisos, de muchos pisos, por ejemplo, y sin embargo, pues ha seguido habiendo. Aquí, tan solo en Zaragoza, teníamos varios balnearios y eran terrenos muy grandes. ¿Y qué se hizo? Unidades habitacionales. Entonces, aquí el problema no es que la gente no tenga derecho a venir a la ciudad porque tiene que venir a buscar un sustento. Aquí el problema es que se tiene que abastecer de servicios, de luz y de agua por lo menos. Y eso es lo que ya está faltando, desgraciadamente, ¿no? La tala excesiva también precisamente es cuando nosotros pensamos que con sembrar más árboles van a crecer pues como por generación espontánea. Si yo corto un árbol que creció durante años, no vamos a esperar que de repente los árboles tengan esos tamaños. El monocultivo sin rotación. Anteriormente se sembraba un tipo de grano y luego otro tipo para que la tierra descansara, lo que ya a veces no se hace.
Los incendios forestales aquí hemos tenido varios, por ejemplo, también dijimos que en la selva del Amazonas hubo un incendio muy fuerte, que inclusive se le recomendó a Bolsonaro que procurara que se apagara ese incendio, y en Estados Unidos también. Los demás ya vimos también que aquí hay una sobreexplotación de estos recursos hídricos. El aire. Tenemos finalmente este otro elemento esencial que es el aire, en el que los automóviles han, en este caso, contribuido en gran parte a contaminar el aire ambiente, el aire que es algo elemental. Y también los incendios. Y yo les puse una fotografía, por ejemplo, de China, porque China, que es un país productor por excelencia, con grandes fábricas y grandes industrias, hubo un momento en que la gente tenía que usar caretas y no por el COVID, sino porque estaba tan contaminado el ambiente que tuvieron que tomar medidas extremas, ¿sí? Para que aquí se pudiera controlar esta contaminación brutal que llegó a existir en China, y que aquí también hemos visto días de mucha contaminación. Las causas. El consumo del combustible fósil. Se ha debatido mucho si aquí se requiere ya instrumentar en este caso lo que son precisamente otro tipo de energías renovables como las eólicas o las solares, pero la verdad es que no hay ni el gran capital ni tampoco las condiciones todavía para que tengamos este tipo de energías. Para poner una zona eólica se requieren grandes extensiones de terreno, y para poner también aquí en este caso paneles solares requerimos también que sea una buena inversión. No por ello concebir que ahorita llega este tipo de energía, por ejemplo los paneles solares, a los pueblos que no tienen a veces ni siquiera ingresos. Sí se tiene que tender a ir a este cambio de energías renovables para cambiarlas por las combustibles fósiles, pero no va a ser posible que se haga en una sola, digamos, de una sola ocasión, o que sea un cambio drástico de esta pasamos a aquella, porque no es tan fácil, no es tan fácil, aunque sí genera muchísimo smog. Las prácticas agrícolas, ya decíamos aquí que el uso excesivo de fertilizantes como el glifosato han generado también aquí que no solamente se esté contaminando el suelo, también el aire, ¿sí? Las prácticas agropecuarias. También mencionábamos aquí que ante la demanda del consumo de carne, también se ha generado aquí que haya más producción de cabezas de ganado, ¿sí? Y el ganado produce emisiones corporales, que, bueno, nosotros conocemos como flatulencias, ¿sí? Que han aumentado en gran cantidad. No estaría posible, ahí no puede ser que los gases que emiten las vacas, los toros, por ejemplo, generen tanta contaminación. Pues sí, datos que yo encontré, un 40% del gas metano y dióxido de carbono es generado precisamente por estas emisiones corporales de las cabezas de ganado, ¿sí? Otro, tenemos aquí la actividad industrial, que también genera smog en grandes cantidades. Nada más vayan a ver a donde hay grandes empresas, por ejemplo, empresas, industrias y fábricas. La gestión de desechos tóxicos no es la más adecuada. Entonces aquí también es un problema. Yo inclusive leía que a dónde van a dar todos estos tapabocas o cubrebocas, a la basura, contaminando el resto de la basura, porque el consumo, también dijimos, malas prácticas de consumo generan que compremos y tiremos. Yo me he encontrado cubrebocas tirados en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso de químicos como aerosoles, gases para refrigeración, esmaltes, también generan una gran contaminación. Los incendios forestales y erupciones volcánicas, que son algo natural y que no se puede evitar, y las partículas de polvo. Esto ha generado lo que se conoce como impacto ambiental. Y no todo el impacto ambiental significa que sea un impacto ambiental negativo. Vamos a ver ahorita que este impacto ambiental es precisamente esa modificación que se da en el entorno terrestre, que puede ser grave, o que puede ser, en este caso, a favor o en pro del medio ambiente. El impacto ambiental es, como les decía, la modificación del medio ambiente ocasionada o bien por el hombre o por la naturaleza, como les decía yo, las erupciones volcánicas, los terremotos, esos son causas naturales. En forma negativa ocasiona daños al medio ambiente, y en forma positiva
ayuda a reducir este impacto y sostener el medio ambiente. ¿Qué es lo que genera este impacto ambiental en forma negativa? La actividad económica e industrial desenfrenada, como decíamos, si ponemos el ejemplo de China, que para abarcar todos los mercados mundiales se pusieron a producir como locos y generaron en su país precisamente una gran contaminación, no solamente en el aire, también en las aguas. La falta de regulación ambiental y también yo pondré aquí la falta de cumplimiento de las leyes que ya existen en la regulación ambiental. La construcción de un modelo de consumo rápido y en la actualidad ya empezar a haber provisiones de exceso de bolsas de plástico, de platos y vasos de unicel, por ejemplo, para que no haya tantos desechos, porque el consumo exagerado y rápido también genera a su vez una gran cantidad de desechos. Entonces, lo que se está buscando es que precisamente cambiemos y modifiquemos estos hábitos y conductas que están de alguna forma destruyendo el medio ambiente. Y por eso hay grupos que buscan precisamente ayudar y proteger al medio ambiente y se los agradecemos porque son grupos que aquí se conforman con más fuerza, pero también nosotros en lo individual podemos ayudar a rescatar en lo que nos toque, en nuestra propia trinchera con nuestro granito de arena, podemos ayudar a conservar el medio ambiente. Y se han creado las R's. Aquí me faltaría aquí una que yo pienso que precisamente es reclamar, reclamación, pero está reducir, reutilizar, reciclar, repensar o reflexionar, reestructurar y redistribuir. Algunos las van a reducir a las tres principales: reducir, reciclar y reusar, ¿sí? Estas tres R's, aquí en este caso encontramos algunos ejemplos hasta de 8 o 10, mucho más, ¿no? Pero son acciones que se pueden tomar para proteger el medio ambiente porque no tenemos otro planeta, ¿sí? No tenemos otra casa, la tierra es nuestra casa. Entonces aquí tenemos que cuidar la casa. Inclusive se habla de responsabilidad y de ética hacia el medio ambiente, porque nosotros tenemos que de alguna forma la tutela de estos recursos naturales, tanto de la flora como de la fauna. Yo aquí en este caso pienso que las acciones personales son nuestro granito de. Y precisamente les puse esta parábola para que ustedes vean precisamente, esta parábola habla precisamente de un colibrí que ante el incendio de un bosque que está en llamas, empieza poco a poco a llevar agua y las gotas las va echando en el fuego, y un león le dice, pues, ¿cómo vas a poder apagar el fuego? Y dice, yo no puedo sola, yo no puedo solo, pero estoy haciendo mi parte. Y precisamente me gustó esta parábola porque así es con nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros nos corresponde en nuestro entorno familiar, en la calle, por ejemplo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, buscar este cambio de hábitos y de conductas para cuidar mucho mejor el medio ambiente. Reducir, por ejemplo, es usar menos el auto, que nos cuesta caminar 3 o 4 calles, ¿sí? Habrá gente que usa el coche porque existe enfermo y le cuesta mucho trabajo caminar, y aquí, bueno, hay una causa. Pero cuando estamos bien y podemos caminar y usamos el auto, o podemos usar el transporte público, pues hay que contaminar menos. Esa es una gran ayuda, que no lo creamos. Si todos tomáramos esta conciencia, ahorita estaríamos en un plano muy diferente y no tan grave como en el que estamos ahorita. Usar menos insumos, tener menos desperdicio, menos desechos, es reducir. Si nosotros a veces tendemos a comprar demasiadas cosas, cuando a veces ni siquiera los utilizamos, y desperdiciamos muchísimo. Reutilizar es otra de las R's. Es precisamente dar un nuevo uso a un material o un objeto, ¿sí? En este caso, uno diferente o uno similar para lo que fue creado en uno de estos objetos. Y aquí encontramos hasta inclusive monederos, floreros, vasos, varias cosas que se pueden hacer con el material que ya usamos y que encontramos aquí: el cartón, el vidrio, por ejemplo, el PET. Todo esto es material que puede ser reutilizable, ¿sí? También reciclable, como vamos a ver ahorita. En este caso, es cierto que muchas veces usamos una hoja y no la utilizamos por ambos lados.
Aquí se recomienda que para que haya menos desperdicio de papel y también pues menos tala de árboles, nosotros usemos ambos lados ambas caras de una hoja, ¿sí? Usar varias cosas para poderlas, en este caso, no desechar, sino utilizarlas, inclusive hacer compostas para que se nutra mucho mejor la tierra con los residuos orgánicos que generan las sobras de las comidas, por ejemplo, serviría para nutrir las plantas que tenemos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer y que podríamos investigar cómo reutilizar los objetos. Yo he visto y encontrado materiales increíbles de cómo se pueden reutilizar. El reciclado. Aquí vemos, por ejemplo, un pequeño jardín, ¿sí? Que está utilizando las botellas de PET para las plantas, un lapicero con cassettes, por ejemplo, lámparas hechas con cassettes, llantas que sirven, por ejemplo, para poner aquí pequeños jardines, e infinidad de usos que se le puede dar a todos estos tipos de cosas que a veces desechamos, y que en este caso yo he visto inclusive fotografías de casas hechas con PET y con cemento, ¿no? Pero dejan de usar tanto material, porque eso también desgasta todos los ceros que hay, que ya están a la mitad muchos de ellos. Entonces, estas 3 R's son muy importantes y sirven precisamente para que nosotros reutilicemos todo esto. Otras acciones personales. Aquí me gustaría que los que nos están escuchando pudieran participar. Ya dijimos aquí acciones personales que podemos nosotros hacer su uso, como reciclar, reutilizar, por ejemplo, reusar, mandar componer una plancha en lugar de estar comprando a cada rato planchas. Me gustaría que los oyentes que están ahorita, que los asistentes, nos ayudaran a encontrar otras acciones personales y que opinaran sobre qué tipo de acciones personales creen que se pueden llevar a cabo. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, o hacer una pregunta, o bien opinar sobre qué tipo de recomendación nos pueden dar en que nosotros contribuyamos con nuestro granito de arena para conservar el medio ambiente. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? A ver, Patricia. No sé si tenga su micrófono abierto. ¿Por qué no abres tu micrófono? ¿Sí? Nada más falta abrir el micrófono. ¿Sí? Este micrófono se abre desde el instrumento. Ya. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Es que otra cosa que se puede reusar es el agua de la lavadora. Hay mucho desperdicio y bueno, sí se invierte tiempo, pero hay varias formas. Una puede ser usarla para el baño también, y también para regar. En la segunda agua lo que yo hago es regar las plantas y la verdad ha disminuido muchísimo el recibo del agua, para lavar patios, para varias cosas que se usan, para trapear también cuando el agua no es muy sucia, y sí he visto mucho el costo-beneficio. Sí, inclusive aquí cuando dijimos que hubo escasez de agua, eso nos enseñó también a usar el agua de esas formas, poner la cubeta en la regadera, usar el agua de la lavadora. Aprendimos entonces que el agua es tan importante que teníamos que exprimir su uso, y yo también, inclusive también apartar el agua de la lavadora para reutilizarla. ¿Alguien más nos quiere dar alguna opinión sobre qué acción personal podemos nosotros llevar a cabo para la protección del medio ambiente, aparte de Patricia? Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno. ¿Sí? ¿Sí te escucho? Sí, maestra Barca, buenas tardes, soy Pati Rodríguez. Bueno, no, ajá, yo podría decir que, por ejemplo, en el lugar de cada quien se fuera en su coche, no sé, llevar a 2 vecinos a darles un ride al metro o algo así, para que no se utilicen tantos vehículos. Sí, sí, se propuso, ¿no? Es más difícil hacerlo con gente desconocida. No, pues con los vecinos, yo por ejemplo, yo cuando tenía mi coche, yo pasaba por mis compañeros en cierto punto
Desde ese año paso de tal lado a tal hora. Ujú. Y ya ellos llegaban ahí, y ya me esperaban y ya me los llevaba yo a mi trabajo. Sí, y Pero es bueno, muy, eran compañeros de trabajo o mi sobrina, algo así. También eso ayudaría a no, pues que no hubiera tantos vehículos, tanta contaminación de gasolina o cosas así mezclas. Eso, sí, eso también es una buena opción. es una excelente idea, ¿no? Y mucha gente también así ya lo empezó a hacer, como que la conciencia ecológica ha empezado a crecer, porque ya no es que estemos en el umbral de entrar al problema, ya estamos en el problema. Como ustedes ven, la perspectiva que yo les dije es hacia el año 2040. Y los que tenemos, por ejemplo, nietos o hijos, hermanos pequeños, es el mundo que les vamos a dejar. Es difícil, ¿no? Entonces, ¿alguien más tiene alguna propuesta de cómo ejercitar algún tipo de acción personal que contribuya desde nuestra muy humilde participación individual al medio ambiente? Gracias, Pati, muy amable. Maestra, ¿sabe también yo, por ejemplo, yo antes usaba mucho spray en aerosol Uh-huh. y ahora lo que hago es diluyo jugo de limón en tantita agua y es lo que utilizo como spray o como gel, porque el spray pues, se gasta y contamina un buen el aire, entonces pues ahora lo que me funciona es eso, limón con tantita agua y lo diluyo el limón en el agua y ya me lo pongo en el cabello. Digo, también es natural, ya no Pues, me hace tanto daño. licenciada Marisol, ¿usted qué nos propone algún tipo de acción que se pueda llevar a cabo? Pues bueno, lo del agua es muy importante porque pues obviamente se tiran muchísimos litros, entonces bien lo han dicho en algún momento, como usted lo dijo, cuando nos quedamos sin agua y teníamos que andar ahí atrás de las pipas, Sí, pues con el agua los de la lavadora, tambos, comprando tambos, ¿verdad? exacto, y pues andar ahí atrás de las pipas para que nos surtieran y nos llenaran nuestros tambos, tinacos, cubetas, cisterna, lo que tuviéramos, y 1 o 2 de la mañana. Entonces, pues es muy importante ocupar el de la lavadora porque son muchísimos litros los que se ocupan. Pues obviamente la del baño. Entonces, pues sí se ahorra muchísimo ahí, igual bañarnos en menos tiempo, ¿no? Si nos bañamos con media hora, 45 minutos, pues reducirlo lo más que se pueda para ahorrar. Digo, en eso no podemos como reciclar el agua de otras cosas, porque pues obviamente no, pero sí disminuir el tiempo del baño para que pues obviamente no se tire y se desperdicie tanta agua. Es cierto, bueno, yo leía en un reportaje que en un futuro va a estar prohibido inclusive bañarse todos los días, porque no va a alcanzar el agua, y que la guerra ya no va a ser por el petróleo, sino por el agua. Entonces, tener esta conciencia ecológica es también como ir también sembrándoselas a nuestros hijos, a nuestra familia, porque la verdad todos podemos contribuir y además estar preparados. Y sabes que ya no te bañes 20 minutos, bañate en 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Lávate la boca y pon un vaso de agua para que no tenga la llave abierta. Y recoge las heces de los perros en la calle, porque aunque parezca mentira, todos respiramos esas heces, todos. Entonces aquí lo que está en el aire también son residuos de las heces fecales, inclusive de algunas personas que se orinan en la calle también y que defecan en la calle. Entonces, esto también ayuda a quitar esta contaminación del aire que es feroz, ¿no? Lo demás, el aspecto político, el aspecto ya de grandes decisiones de gobierno, nosotros no podemos intervenir más que con la otra R que les decía, la reclamación en grupos sociales, reclamar, no permitir como lo que pasó en esta escasez de agua en la Ciudad de México, agruparnos para exigir aquí que de nuevo abrieran las llaves, fue un paso muy importante. Esto sí ayuda en grupo social, pero cada quien en lo individual. Ya las cosas de gobierno hay que presionar de otras formas para que también tomen las medidas necesarias y proteger por todos los ámbitos lo que es el medio ambiente. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, algún tipo de propuesta de acción personal.
Bueno, entonces en este caso pues yo les agradezco mucho la asistencia a esta plática. Yo sí quería participar un poco. O sea, entonces haría Sí. que se formen Ajá. comités por calle. Es más fácil, más rápido y mejor y más seguro además. Y la otra, el plástico, que es horrible. Y aparte del plástico, el cloro. El cloro lo usa mucho. Y más ahorita, ¿verdad? Es malísimo Con la para todo. epidemia. Sí. Entonces sí, efectivamente el cloro hay gente que lo usa hasta para lavar los trastes y tiene componentes cancerígenos, es muy peligroso. Y ahorita todos los que estamos usando para desinfectar, pues tiene cloro también. Entonces mejor también el me alcohol. dieron, ¿no? Mejor Sí, el me alcohol dieron. y es más, hasta un mal consejo. Utilizar en lugar de esos desinfectantes la Coca-Cola. Es Ajá. buena desinfectando. No, Para eso sí sirve, ¿no? Para limpiar. para limpiar, sí. Sí, es increíble. Bueno, Sí. pues muchas gracias, María Juana, muy amable. Órale. ¿Alguna otra opinión sobre qué acción podemos tomar? Si ya no hay ninguna otra, bueno, pues yo les agradezco entonces la asistencia a esta plática. Sí, espero que nos involucremos cada día más con el cuidado del medio ambiente, porque el dinero no nos lo vamos a comer, la ropa tampoco. Lo que necesitamos es respirar, tener un suelo que nos dé alimentos y tener agua para beber, porque el dinero definitivamente no lo vamos a comer. Entonces agradezco mucho su participación y también su asistencia, y pues buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias. Espero la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Maestra, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy amables. Gracias, Hasta luego. maestra. Hasta luego. Hasta luego.